Ahora sí, ¿no? Ahora, Sí, ahora sí. vale, tienes que ponerte un pelín más para atrás para que se vea bien. Ahora, vale. Pues, pues nada, estamos aquí. Soy eh, vuestro hermano Manuel, pastor de la iglesia Jesús sigue restaurando. Estoy junto a mi líder, a mi hermano Alex, que es un regalo del cielo para nosotros, ya lo sabéis. Y bueno, va a ser hoy una bendición de programa donde el Espíritu Santo nos visitará. Yo voy a dejar que, como siempre, sea mi hermano Alex quien dirija todo esto. Y nada, Alex, yo te doy paso a ti. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga a cada hermano y hermana que nos está sintonizando en esta mañana. Déjame decirte que Dios es un Dios muy poderoso. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, Dios siempre sigue siendo el mismo. Amén. Vamos a entrar en un tema muy poderoso, el cual lo hemos titulado Con la sangre de Cristo, con la sangre, por su sangre, somos más que vencedores. Amén. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque Jesucristo es el único que tiene ese poder divino para redimirte, para limpiarte, para transformarte, para darte una nueva identidad, para hacer de ti una nueva mujer, para hacer de ti un nuevo hombre, un nuevo joven, un nuevo adulto, un nuevo señor. Jesucristo nos hizo más que vencedores, como dice la palabra de Dios. Pero ¿por medio de qué? ¿Cuál fue la acción? ¿Cuál fue el sacrificio que él hizo para limpiarnos? Fue dar su vida en la cruz del Calvario. Pero esto lo hemos escuchado repetir por generaciones tras generaciones, que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, que limpió los pecados por ti y por mí, pero la pregunta es, ¿qué representa ese sacrificio poderoso en tu vida? ¿Qué lugar representa, en qué lugar tienes ese sacrificio de Jesucristo que hizo Jesucristo por ti y por mí? Si lo tenemos en poco, esa es una de las preguntas que vamos a hacer en este programa, si verdaderamente le damos el valor que merece o realmente no significa nada ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero su sangre sigue limpiando de pecado. Amén, eso estamos claros. Yo sé que sigue limpiando de pecado. Su sangre sigue restaurando casas. Su sangre sigue limpiando enfermedades. Amén. Su sangre sigue vigente, nunca caduca. Sigue vigente, nunca caduca. Y sobre todo se habla de la muerte, pero también tenemos que hablar que Jesucristo resucitó el tercer día. Amén. Pastor, sigue con este tema maravilloso. La sangre de Cristo nos hace más que vencedores. Por su sangre Amén. somos más que vencedores. Que por su sangre somos más que vencedores. El sacrificio de Jesús no fue en vano por la humanidad. El sacrificio que nuestro Cristo, nuestro Redentor, hizo en la cruz del Calvario era el que el mundo necesitaba. Amén. Sabemos que cada año, cada cierto tiempo, tenía que haber un sacrificio para cubrir los pecados. El sumo sacerdote sacrificaba y así podían cubrir nuestros pecados. Amén. Pero Jesús no vino a cubrirlos. Dice la Biblia que cuando el ángel se le presenta a María, le dice, le pondrás Jesús un nombre, porque él limpiará, salvará a todo nuestro pueblo de nuestros pecados. Amén. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, no le dice, he aquí el cordero que cubre el pecado. Dice, he aquí que quita. He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Alex, esto a mí me lleva a una reflexión. No es que quitó, es que quita. Quiere decir que sigue Amén. limpiando. Quiere Amén. decir que todavía la sangre de Cristo sigue banando por sus brazos para que tú y yo hoy podamos entrar en el trono de la gracia
y decirle Abba Padre. Sabemos que el sacrificio de Jesús es tan maravilloso. Hay muchas personas, Alex, que dicen, si yo fuera matado a los romanos, o fuera peleado con ellos. No, porque si no, tú y yo no estuviéramos aquí. Amén. Dice que él fue el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Quiere decir que el Señor ya sabía que el mundo, que tú y yo necesitábamos un redentor. La Biblia nos habla y nos dice que el Señor todo lo sabe. Mirad, ayer estamos en la playa y bueno, desde aquí agradezco a Alex la carga que tiene por la radio, como, bueno, es una bendición. Y ayer estaba contemplando la playa, un poquito sentado, Alex, y vino un pensamiento a mi mente y dije, ¿cómo puede decir la gente que el mar, las estrellas, las montañas, puede ser creado del Big Bang? ¿Cómo puede decir la gente que un choque de un móvil y un coche se hace un avión? Digo, ¿cómo puede ser que todo lo que hay creado no digamos que la ha hecho el Señor? La creación nos enseña que tenemos un Dios creativo, que tenemos un Dios con imaginación, Alex. El otro día cuando estuvimos hablando tú y yo, hubo algo que me marcó. Cuando dijiste, pastor, ¿te has fijado en las cebras? Pastor, ¿te has fijado en las jirafas? Cómo el Señor pone cada detalle que cuando tú lo miras es asombroso. ¿Ves el tigre? Qué bonito. Es precioso. ¿Ves el león con su melena? Es precioso. ¿Ves la cebra con sus rayitas? El leopardo. Cada detalle. Esa es creación. Tú y yo somos la joya de la corona de la creación. Amén, en el nombre de Jesús. Dios te creó con cada rasgo de tu cara. Ahora, tú y yo fallamos a Dios. Tú y yo a veces negamos a Dios por 30 monedas de oro. A veces tú y yo negamos a Jesús por lo que nos ofrece el mundo. Porque también nos está escuchando la 87.7 de la FM. Y sabemos que hay personas, Alex, que no pueden conocer a Dios o que han visto a un Dios como una metralleta, como un Dios que mata, un Dios que viene a juzgar a la tierra y nadie puede ser salvo. No, Él sabe tus debilidades. Él antes de crearnos, Alex, ya sabía que íbamos a fallar. Él sabía que antes de ponernos en el huerto del Edén, Adán y Eva iban a tomar una decisión incorrecta. Por eso Dios no tiene plan B, Alex, sino tiene plan A, porque los planes de Dios son sí y amén. Amén. Hay que decir, no, que lo tenía ahí por si acaso. No, no, a Dios no hay nada que le pille por improviso. Dios sabe todo lo que pasa. Entonces el Señor ya tenía el Cordero, que era Jesús, preparado para que tú y yo hoy pudiéramos entrar al trono de la gracia. Y yo no sé qué pecado es el que puedes estar practicando. No sé en qué caída es habitualmente el que cae. Mi alma alaba al Cristo que vive y que liberta. Sé que aquí hay personas que quizás están en adulterio. Sé que aquí hay personas que quizás estén en fornicación. Sé que aquí hay personas que quizás tengan los cuartos llenos de marihuana. Sé que aquí hay personas que, bueno, han tomado la sangre de Jesús por inmunda. Ahí dice un texto de la palabra, no pisoteéis la sangre de Jesús. Amén. Aquellas personas que pisotean es que quieren pecar con una conciencia de hoy peco y mañana me arrepiento. Tenemos por inmunda la sangre de Jesús. Pero dice la palabra que Dios no echa a nadie afuera, Alex. No. Quiere decir que todos estos pecados que nosotros acabamos de mencionar, a las personas que acabamos de mencionar,
a las personas que se han alejado del Señor. Hoy el sacrificio de Jesús puede darte una nueva oportunidad. Amén. Hoy el Señor quiere que tomes ese sacrificio verdadero, pero que también vivas, como ha dicho mi hermano Alex, en los beneficios de la resurrección de Jesús. Porque Jesús no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Jesús nos da la gracia. La ley vino por Moisés en medio de unas piedras. Por eso, Alex, cuando se acercan a la mujer adúltera, la primera palabra que Jesús viene y los ve, ¿qué tenían en sus manos? Piedras. Porque la ley la dio a Moisés por medio de unas piedras. Pero el Padre nos dio la gracia por medio de la cruz. Por eso Jesús dice: el que esté libre de pecado, tire su primera piedra. Y todos tiraron las piedras. Hoy aquí no estamos para apuntarte. Hoy aquí no estamos para juzgarte. Hoy aquí simplemente estamos para decirte que si tú te arrepientes, Dios te perdona. Y cuando Dios te perdona, derrama gracia sobre ti. La gracia, dame un segundito, Alex, y te dejo. La gracia del Señor no nos da autoridad para hacer lo que yo quiera, Alex. Porque hay quien predica de la gracia, claro, y mola mucho la gracia. La gracia mola mucho para que yo pueda vivir como quiera, hacer lo que quiera y todo. No, no, no. La gracia en mí no me da el permiso para que yo haga lo que quiera, Alex. La gracia a mí me da la habilidad, el poder de hacer lo que antes no podía hacer. Amén. Si yo antes fumaba, Alex, Dios derrama gracia sobre mí y me puedo quitar del cigarrillo. Si antes mentía, la gracia de Dios está sobre mí para poder dejar lo que no hacía. Amén. Simplemente tenemos que coger todos los beneficios para vivir una vida de victoria. Que Dios te bendiga. Le sigue. Amén. Y es que la palabra del Señor, es uno cuando predica la palabra del Señor siente un fuego que no quisiera parar. Amén. Y eso es lo importante, saber que hoy es sábado. Es un sábado para mí muy bendecido, amén, aunque esté en derrota, pero la palabra me dice que yo soy más que vencedor, amén. Aunque tú estés triste, eres más que vencedora, aunque estés triste, eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó, amén. Tenemos que tener esa actitud de fe, de positividad, de alejar la parte negativa de nuestra boca, de alejar la parte de queja de nuestra boca, porque Jesucristo, pastor, a mí me enseña que fue a la muerte de cruz obediente. Nunca de su boca salió queja, nunca de su boca salió esa parte negativa. Entonces, así que hoy te estamos hablando de este tema. Somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó, por medio de su sangre, somos más que vencedores. Y vencedores significa que tú ya puedes dominar aquella área, aquella etapa de que te hace daño y te aleja del propósito divino del Señor. Y más que vencedores es lo que te hablábamos, es vivir en los beneficios que Jesucristo dejó cuando Él murió en la cruz del Calvario. Amén. Y uno de sus nombres poderosos es Emmanuel. ¿Sabes qué significa la palabra Emmanuel? Es Dios con nosotros. Yo quiero que Dios more en mi casa. No sé tú, pero yo quiero que Dios more en mi ambiente también. No somos perfectos, evidentemente no vamos a ser perfectos, pero yo sé, tengo esa fe que por nuestro sacrificio, por nuestra entrega diaria, por nuestra lucha diaria, vamos a ser más que vencedores y vamos a lograr aquel regalo divino que Dios ya te ha dado a ti y a mí, que es la salvación. Y si tú no conoces de Cristo, y si tú no has aceptado a Cristo, y si has conocido también, pastor, hay que reconocerlo, de que vivimos en una iglesia, pero estamos alejados de Dios totalmente. Nuestro cuerpo está en una iglesia, pero en nuestro corazón mora en el pecado, mora en el mundo. Todos pasamos por eso en alguna etapa, que estamos físicamente en una iglesia, pero nuestro corazón, nuestra mente está en el mundo. Dios a ti y a mí nos está diciendo, basta, ya para eso, porque sos más que vencedores, sos más una persona diferente, sos más que no vivas en la mediocridad. Es lo que Dios nos está diciendo hoy, porque Dios tiene una serie de beneficios, una serie de bendiciones que solo las vamos a alcanzar si nosotros nos encarrilamos a Dios. Amén. Y mira, pastor, yo te voy a decir una cosa. El ejemplo más poderoso lo dio Jesucristo, ¿no? Estamos de acuerdo. Dice que se le perdió a su padre y a su madre. ¿Quién era el padre de Jesucristo? Era María y José.
y se le perdió por unos días que tú nos has dejado esa tarea. ¿Recuerdas que leímos la palabra y contestamos esa pregunta, pastor? Sí. Pero a mí me llama tanta la atención que Jesucristo desde niño ya estaba en los negocios de su Padre Celestial, ya estaba involucrado en las cosas de Cristo, ya estaba involucrado en su iglesia, ya estaba involucrado en su propósito, ya estaba involucrado en la descendencia de fe que iba a dejar en nuestras vidas. Ya estaba involucrado en esa herencia divina que ya le había dado el Padre, porque él sabía verdaderamente, pastor, que desde que vino a esta tierra era más que vencedor. Amén. Aunque era un niño, sí, pero tú tienes que saber que ya has venido a esta tierra y cuando tú decides aceptar a Jesucristo, eres más que vencedor. Amén. Entonces, no, la cuestión no es de edad, la cuestión no es de cultura, la cuestión no es de género, la cuestión es que tú, desde que vienes a esta tierra, ese plan divino de Dios, ese diseño perfecto que Dios ha hecho en ti, se vuelve en realidad en tu casa, evidentemente, si decides seguirle, y eres más que vencedor. Amén, eres más que vencedor. Y mira, Jesucristo, yo me lo puedo imaginar, permíteme imaginar, Jesucristo era un niño, aproximadamente de 11 años, pastor. ¿Y qué pasa? Ese niño tenía, porque Jesucristo fue 100% carne y 100% Dios. Se hizo semejante a nosotros, ha venido a esta tierra, porque dice que tú y yo somos imagen y semejanza del Rey de Reyes. Amén. Y Jesucristo es más que vencedor y yo soy más que vencedor. Yo lo creo, yo no sé tú, pero yo soy un hombre de fe. Aunque esté derrotado, yo tengo fe. Amén. ¿Y por qué? Porque Jesucristo vino a esta tierra de 11 años, pastor, ya creció, fue sometido a sus padres también. Qué precioso. Dios nos enseña que, Jesucristo nos enseña que hay que ser sometido a sus autoridades. Para ser más que vencedor, tienes que estar sometido a tus autoridades. Amén. No se llama sometimiento de esclavitud, no. Las autoridades significa tu padre, tu madre, si no tienes esposo. Si tienes esposo, tu esposo, y la autoridad del esposo es Cristo. Pero si tienes trabajo, tu jefe, esa es tu autoridad. Si vas en tu coche y cometes una infracción, la policía es tu autoridad. Amén. Llámese como autoridad a aquella persona que está para cumplir determinado deber o ley. Pero Jesucristo era un joven que sabía que para ser más que vencedor debía someterse a sus autoridades. Son pequeños detalles que yo te digo. Se sometió a José y a María. Jesús era obediente. Amén. Se sometió al gobernador, pastor, se sometió a los políticos cuando dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios es el dueño de todo, el oro y la plata, pero él sabía que en la tierra hay leyes y hay que cumplirse, porque si no, Dios no existiera un orden en Dios, y Dios es orden. Amén. Entonces, para ser más que vencedor, debes de someterte a una autoridad divina para que Él te vaya dando pasos y tú puedas explotar ese proceso, esa fe, pastor, para que tú seas más que vencedor. A lo largo del año, pastor, o a lo largo de la vida cristiana, uno llega a la etapa de la madurez. Me explico. Primero hay un fuego divino que es nuestro primer amor, pero llega la etapa de la madurez y es ahí donde uno dice, ya te voy a dar paso, es ahí donde uno dice, Señor, ¿por qué no avanzo? Hicimos un vídeo la vez pasada, Señor, me siento abandonada. No sé si estás conmigo. Ya no me escuchas. Ya no te siento. Ya no hago las cosas que antes hacía, porque estamos en la etapa de la madurez. Llámese de otra manera, has dejado de orar, has dejado de ayunar, has dejado la intimidad con Dios y ya no lo sientes. Pero ¿qué pasa? Que para poder volver a sentir eso, tienes que encarrilarte y buscar una persona, una autoridad como el pastor o la pastora, para que ellos te vayan dando pequeñas pinceladas, pequeños, para cómo ordenar tu vida, para que luego sigas esa etapa de ser más que vencedor. Porque este programa, hermano y hermana, es más para que tú sepas que tú eres más que vencedora, tú eres más que vencedor, pero tienes que saber también que tienes que cumplir una serie de requisitos, que es primeramente someterte a Dios y a las autoridades de esta tierra. Como lo hizo Jesucristo, no como lo digo yo, ni como lo dice el pastor, es como hizo Jesucristo. Jesucristo se sometió a sus padres y dijo, y se perdió y dijo,
¿No sabéis que en los negocios de mi padre tengo que estar? Significa de que tú no tienes que perder el tiempo, no te extravíes, tienes que buscar la palabra del Señor, pastor. Qué bien, qué bien. Es un deleite poder escucharte. Amén. Eh, Jesús decía, yo no vengo a cumplir y a decir lo que yo quiero, sino yo vengo a cumplir de aquel que me ha enviado. En Amén. el Getsemaní, el Señor dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Eh, para vivir más que un ver mirar. Muchas veces no sabemos ese texto de Filipenses, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Amén. Y es muy bonito, es precioso ese texto, pero como ha dicho Alex, también Dios demanda de mí unas ciertas cosas que yo tengo que cumplir para vivir totalmente en la victoria del Señor. Mirad, lo que Dios nos quiere enseñar es que cuando tú te sometes, cuando tú vives cerca del Espíritu Santo, lo que aprendes a hacer es a depender de Él, a Amén. depender de su administración. Ayer estuve hablando con un pastor y este pastor, no voy a decir el nombre, le pasó unas circunstancias, eh, bueno, pues un poco adversas. Hubo ahí como, no sé, alguna cosa fea o algo, y ayer le escribí para cuando llegue a Madrid, porque me ha llamado muchas veces para que vayamos a predicar, pero bueno, ya te lo voy a desvelar, yo quiero que vengas tú conmigo y prediques tú. Y Amén. yo sentarme y escucharte bueno, y estuve hablando un segundo con él y empezó que estaba muy mal, que estaba muy solo, que le había pasado ciertas cosas, que no comprendía. Digo, de todo lo malo siempre uno tiene que sacar algo bueno. Y es que quizás el Señor te está llevando a que aprendas a depender de Él y que aprendas a someterte a lo que el Señor quiere. Es muy fácil hacer las cosas a nuestra manera, pero muy difícil hacer las cosas a la manera de Dios, porque la carne y el ser humano no se quieren someter al Espíritu Santo. Digo, pero tienes que entender que la sangre de Cristo todavía sigue perdonando y sigue restaurando. Amén. Al cristiano a menudo nos han hecho vivir en un estado Un como de momentito, pena. pastor, perdona que están tocando, no sé quién es, estoy solo. Un momentito, Vale, vale, perdóname. tranquilo, sigo yo. Eh, a menudo al cristiano se nos ha hecho vivir en derrota. Se nos ha hecho vivir en una constancia como de pena, como que siempre tenemos una necesidad, como que no podemos seguir avanzando, como que estás todo el día llorando, como que estás todo el día llorando, como que, no sé, se nos ha hecho débiles, se nos ha querido hacer que somos personas débiles los cristianos. Mirad, tú y yo vamos a pasar por circunstancias igual que las que pasa los del mundo. ¿Por qué dicen los del mundo? Porque dicen en la palabra de Dios que yo no soy de este mundo. Yo soy un embajador del reino de los cielos. Amén. Yo no soy de este mundo. Yo no soy un cualquiera. Yo soy un hijo comprado y derribido por la sangre del Cordero. Como es mi hermano Alex y todos los que estáis ahí. Nos quieren. No, yo soy más que un vencedor. Amén. Yo sé quién me ha dado la victoria, quién está derribando muros por medio del Espíritu Santo. Y no voy a dejar que esos pensamientos lleguen a mi vida. Porque cuando una persona se hace que está derrotada, Alex, Sí. mayormente, y no sé por qué Dios nos lleva por aquí, pero bueno, lo diremos, mayormente la opción que ellos toman es de suicidarse, de quitarse la vida, de tomarse pastillas. Y como estaba diciendo,
El sol sale para justos y no justos, porque la aflicción la vamos a vivir todos los que estamos aquí, pero es cómo tú afrentas esas cosas. Cuando yo dependo de la mano de Dios, eh, la victoria sé que está garantizada, Alex. Sé que voy a tener que batallar, sé que voy a tener que luchar, sé que la lucha no es fácil. ¿Te piensas que la lucha de Jesucristo fue fácil? ¿Te piensas que pasar horas y horas torturado, arrancándole su barba, pegándole puñetazos, escupiéndole? Dice la palabra de Dios, Alex, que todo su cuerpo no eran llagas, era una llaga. Quieren decir que hay científicos que han estudiado el sacrificio de Jesús y han llegado a conclusiones que en su cuerpo se veían trozos, Alex, ya sin carne, se veían los huesos, se veían las venas. Dice la palabra de Dios en Isaías que no había hermosura en él, que como cordero fue llevado al matadero. Que no había rostro, que no había hermosura en su rostro, ¿vale? No fue fácil. Eso, y tú podrías decir, soy más que un vencedor en esas circunstancias. Y no solo eso, Alex, llega el momento que nuestro Señor Jesucristo tiene que coger la cruz. Imagínate una cruz, no sé, 60, 70 kilos, 50 kilos, no sé cuánto pesaría. Ese cacho de madero, Alex. Ponértelo a la espalda y tener que andar hasta un monte donde te van a crucificar. Eso no es eso no es natural. No fue fácil el sacrificio. ¿Qué te piensas que el sacrificio? Bajó del cielo, se crucificó. No, no. Fue muy doloroso. Y tuvo que pasar, mi pobre, unas agonías tremendas. Pero, ¿sabes? Lo que le dio fuerza al Señor es que cuando Jesús estaba cargando la cruz, ya vendría momentos, ¿sales? Que quizás le vendría un poco de debilidad o se quedaría sin fuerza. ¿Sabes qué le venía a la mente? Le venías tú, Alex, le venía Amén. yo, Gloria a Dios. le venían los hermanos que nos están escuchando por los 87.7 y dirían, no, 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 yo no me puedo rendir porque tengo que salvar a estos. Amén. Gloria a Dios. Llega el momento, después de todo ese palizón, que a Jesús empiezan a crucificarle. Empiezan a coger unos clavos de una medida terribles, donde se lo empiezan a poner en la medida de sus muñecas, empiezan a clavarse las alas. El dador de la vida, el que todas las cosas fuesen creadas para él, Amén. el que le dijo a Lázaro, sal, y salió, el que le dijo a la niña, Tabita Kumi, levántate, y se levantó, el que tocó a los leprosos y fueron sanos, ahora se encuentra en esta condición donde le están clavando, donde le han puesto una corona de espinas, Alex, y con una vara le han golpeado para que fuera metido esas punzas en su cerebro y pidiera el conocimiento. Donde no les vale todo eso, donde también les cogen sus pies a nuestro Señor y empiezan a clavarle también. Donde llega el momento que queda suspendido en el aire. Y ahí tienes a Jesús, al dador de la vida, entregándola por ti. Dijo tú, si yo fuera de este reino, si yo quiero, ahora mismo pego una voz y bajan 300.000 ángeles y esto no sucede. Pero si no pago esto, vosotros no vais a poder estar aquí. Amén. Porque vemos en la ofrenda de Caín como tenía que haber derramamiento de sangre. Y la sangre de Jesús era pura. La sangre de Jesús no estaba contaminada. Hay personas que dicen, Alex, que la sangre de Jesús estaba contaminada.
Voy a aclararte esto un minuto. El nacimiento de Jesús no fue natural. El nacimiento de una persona, Alex, es cuando una persona tiene un acto de amor con otra. Y de ahí sale un fruto. El nacimiento de Jesús no fue así. María era virgen y el Espíritu de Dios la cubrió. Nos cuesta tanto creer en esto, pero qué poco me cuesta creer, Alex, que por un pinchazo yo me puedo quedar embarazada. El nacimiento de Jesús no fue normal. Su sangre era pura. Era el sacrificio que tú y yo necesitábamos. El sacrificio de Jesús rompe etiquetas, Alex. Rompe culturas. Rompe maneras de vivir, maneras de pensar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido sucios? ¿Cuántas veces hemos fallado al Señor y hemos dicho, pues no hagas eso? Si no, duélete para no volver a hacerlo, pero recuerda que allí estaba Jesús en la cruz. Amén. Horas colgado. Y en el momento de su fin, dijo, consumado es. Todo está cumplido. Lo bajan, lo meten en un sepulcro. Cuando lo meten en el sepulcro, Alex, ponen una roca muy grande, lo sellan y ponen a 2 guardias. Pero habla la Biblia que al tercer día Jesús, sí, Jesús resucitó. El Dios que nosotros predicamos no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, Alex. Solo tenemos que dar el paso que Dios nos está pidiendo. Dice que cuando llegaron Pedro y Juan, Juan se quedó en la puerta, pero Pedro pasó hasta el fondo. ¿Hasta cuándo tú te apropias del sacrificio de Jesús? Yo me apropio completamente de todo, Alex. De su sufrimiento y también de la victoria. Sé que hay cosas, Alex, que me tengo que negar. Sé que hay amistades que me tengo que quitar. Sé que hay manías que tengo que quitármelas. Ese es el sufrimiento, Alex. Sé que hay maneras de vestir que tengo que quitarme, Alex. Maneras de hablar, de expresarme. Tengo que quitármelas. Pero también vivo la victoria de Dios. También vivo que mi familia es bendecida por medio del sacrificio de Jesús. También vivo que todas mis enfermedades Dios se las llevó en el Calvario y que Dios me hizo libre del pecado. Porque ya no somos esclavos del pecado, Alex. Somos libres en el Espíritu. Amén. Y por el Espíritu somos guiados. Jesús se fue, sí, pero es que a ti y a mí, Alex, nos convenía que Jesús se fuera. ¿Por qué? Quiero que me entiendas esto. Porque dijo, yo me voy, pero os dejaré aquí al Paracletos, al Espíritu de verdad. Donde ahora mismo Jesús está en todos los lados. Amén. Entonces, apropiate también de la victoria, pero apropiate también de los sufrimientos de Jesús. Y así podremos tener una vida de victoria. Como ha dicho Alex, la vida no es fácil y nadie sabe cómo cada uno estamos interiormente. Quizás nosotros aquí nos escuchas predicándote, pero también tenemos nuestras luchas y fuertes. Pero sabemos que tarde o temprano miraremos al cielo y podremos ver cómo sale el sol en medio de tanta tormenta. Porque hemos creído en el Señor. Sabemos que lo que Dios ha prometido sobre nosotros, Dios nos lo entregará.
Pero simplemente yo solo tengo que obedecer al Espíritu Santo y apropiarme de las promesas que Dios tiene para mí. Alex. Amén. Gracias, pastor. Es que es importante saber que el sacrificio de Jesús no es en vano. Fue para darnos vida a ti y a mí, pero mira, yo les voy a hablar a aquellas personas que no somos de España, que somos extranjeros, que venimos a esta tierra. Yo sé que no, nos están viendo y nos ven en las reproducciones de Latinoamérica. Tal vez hay algún portugués o alguien que no sea de esta tierra, pastor. Cuando uno viene a España, ¿verdad? Viene con esa motivación de, de crecer económicamente, ¿verdad? Pero también deja de lado la parte espiritual, ¿verdad? Que es lo más importante. Eh, ya no le da la importancia a la parte espiritual que le daba quizás en mi país, en Honduras, o en tu país si es Ecuador, o en Latinoamérica en general. O si eres portugués y antes servías de una manera poderosa en tu iglesia, creías en Dios de una manera más apasionada. Cuando uno viene a esta tierra, pastor, se enfoca tanto en lo económico, no todos, ¿verdad? No todos, pero en su mayoría nos enfocamos tanto en la parte económica, pastor, que el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario lo tenemos en poco. Le damos la espalda a Jesucristo por 1.000 euros al mes. Le damos la espalda a Jesucristo, pastor, cuando nosotros venimos a esta tierra, quizás por tener un trabajo de interno o de interna, que no te estoy diciendo que es malo trabajar. Yo no te estoy diciendo porque es bueno trabajar, pastor, porque dice la palabra que el que no trabaja no coma. Pero yo no puedo estar trabajando, ¿verdad? Descuidando mi parte espiritual. Es una compensación. Es una compensación. La parte espiritual con la parte económica debe ir de la mano. ¿Sabes por qué, pastor? Porque muchas veces nosotros entramos en ese pensamiento de decir, Dios no se acuerda de mí en la parte económica. Estamos hablando, ¿no? Dios, vine a esta tierra y vine a fracasar. Y muchos tomamos la determinación, pastor, te lo hablo para los hermanos que viven acá, de regresar a nuestros países y abandonarlo todo. Y sin embargo, no nos cabe en la cabeza, no entendemos que nosotros venimos a este país no por casualidad, sino para predicar el Evangelio. Amén. Por eso venimos nosotros aquí, para predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Para decirle a Dios, Señor, heme aquí. Como dice la palabra del Señor, la mies es mucha, poco los obreros. Pero yo soy latinoamericano, pastor, tú eres español, pero yo sé que el amor traspasa fronteras. Amén. El amor traspasa fronteras. Mira qué equipazo Dios nos ha hecho aquí en esta tierra, porque somos más que vencedores. Amén. Entonces yo me pongo a pensar esto. ¿Será que para ser más que vencedor debe de ser uno inglés? ¿Será que para ser más que vencedor debe de ser uno estadounidense? ¿Será que para ser más que vencedor debes de nacer en un millonario, multimillonario? ¿O será que para ser más que vencedor debes de tener a Jesucristo en tu corazón? Yo creo, pastor, que para ser más que vencedor debemos de tener a Jesucristo en nuestro corazón. A donde quiera que vayamos, en Honduras tienes que tener a Jesucristo en el corazón. En China tienes que tener a Jesucristo en el corazón. En España, aquí en esta tierra, que yo sé que es más que bendecida. España es una tierra que Dios la va a usar y la está usando. Simplemente debemos de saber que nosotros los cristianos somos más que vencedores, pastor, para ser sal en este mundo, sal en esta tierra. Yo no me puedo imaginar ganando 3.000 euros al mes. Yo tengo compañeros, pastor, que ganan 6.000 euros al mes de comisión, 6.000 euros al mes. Pero no conocen de Cristo, pastor. Viven su vida vacía. Y digo yo, Señor, si tú crees que teniendo la parte económica, yo me voy a separar de ti, Señor, yo no quiero este trabajo. Así se lo digo, pastor. ¿Sabes por qué? Porque verdaderamente cuando somos más que vencedores es cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Porque, ¿por qué te digo esto? Porque podás tener aquí, los carros, le decimos en Honduras, los coches aquí, puedes tener un Audi, hermano. Puedes tener un Volkswagen. Puedes tener un Ferrari del año. Tengo un compañero, pastor, que le robaron un coche hace poco, en un garaje que le costó 80.000 euros.
y nadie sabe de eso. No lo tenía asegurado, nada, nada, nada. Se lo robaron. Y yo digo, el dinero me da la felicidad, el dinero me hace más que vencedor, no lo creo, porque el dinero está hoy, mañana no está. Ese coche estaba, quizás le daba la felicidad a él, pero hoy ya no está. Entonces el que verdaderamente te hace feliz en esta tierra, gozoso, es Jesucristo, el amor de Jesucristo en nuestra vida. Y saber que Él es lo que nos hace, Él nos hace más que vencedores. Dice la palabra de Dios que vamos a estar, pastor, atribulados. Atribulados vamos a estar. No te sorprenda de que hoy un problema hoy, mañana otro, pero vamos a ser más que vencedores, atribulados, pero no derrotados. Atribulados, pero no destruidos. Porque mira, pastor, tú emprendes un proyecto hoy. Las personas que nos ven también emprenden un proyecto, ya sea de hogar, ya sea de matrimonio, ya sea de comprar un coche, ya sea de comprar una casa. Pero a medida que van pasando los años, ese sueño como que se va rompiendo, pastor. Pero Dios no es un Dios que lo que empieza lo deja a media. Dios es un Dios que lo que empieza lo termina. Amén. Y eso es lo que te estamos hablando. Yo soy más que vencedor. Tú eres más que vencedora. Tú eres más que vencedor. Pero tienes que darte cuenta que tú eres el hijo de un Dios que venció en la cruz del Calvario. Que su sangre te sigue limpiando. Que tu sangre te sigue purificando. Pero ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué más tiene que darte Dios que te dio a su Hijo Jesucristo? ¿Qué más puede hacer por ti? Esa es otra pregunta que hacemos en este programa, pastor. ¿Qué más puede hacer Jesús o Dios, Jehová de los ejércitos, por ti si ha entregado a Jesucristo? ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más? Si Jesucristo vino a la tierra a abrir los ojos de aquellas personas que eran ciegas, tanto físicas como espiritualmente, levantaba personas y los liberaba a aquellas personas que luchaban con algún demonio, los libertaba, con algún mal pensamiento los libertaba. Hizo todo, pastor, todos los milagros que un ser humano puede hacer. Y ni aún así, pastor, le creyeron. Ni aún así, pastor, le creemos hoy en día que nos tiene con alimento, que nos tiene con casa, que nos tiene con pocos euros, con poco dinero, no pasa nada, pero yo quiero depender de la gloria de Dios, yo quiero depender de la mano del Señor, pastor, para ser más que vencedor. No quiero depender de mis posibilidades, no quiero depender de mis atributos, no quiero depender de las capacidades que yo pueda tener como ser humano, no lo quiero hacer, porque si yo dependo de mis capacidades, si yo dependo de mi raciocinio, si yo dependo de mi lengua, si yo dependo de mis pensamientos, voy a fracasar, hermano. Yo quiero que tú dependas de la mano de Dios. ¿Para qué? Para que seamos más que vencedores. Amén. Y mira, pastor, aquellos jóvenes que vienen iniciando su vida, ¿verdad? Aquellos jóvenes que vienen iniciando sus proyectos. Dice la palabra del Señor que, joven, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra del Señor. Es que Dios es tan sabio. Y a las madres y a los padres les dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Dios es tan sabio que el éxito para que tú seas más que vencedor es seguir a Cristo. No hay una fórmula clave, pastor, no hay una fórmula mágica. Dios no es un brujo, Dios no es un adivino. Simplemente te deja los estatutos y las ordenanzas, las leyes, este manual de vida que es la palabra del Señor, que la amo tanto, para que tú seas más que vencedor. Y también, evidentemente, pastor Cojo, agarrar esos consejos que uno te da, porque yo quiero que los jóvenes de la iglesia, pastor, sean más que vencedores. Yo lo quiero, por fe. Amén. Pero ellos tienen que saber de que cuando uno les da un consejo de parte de Dios, por ejemplo, hermano, no puedes tener ese tipo de amistad. Se lo dice porque uno ya pasó, que ese puede ser un tapón, un obstáculo para que ellos no sean más que vencedores. Me explico, hay muchas cosas. También, tú que tienes tu hogar, pastor, tú puedes decir, para mantener un ambiente sano en casa, tenemos que ir a la iglesia y no formar discusiones. Tú estás aconsejando a esos hogares que vienen empezando, para que ellos sean más que vencedores, por medio de tu testimonio, por medio de tus consejos. Pero es importante saber de que si tú eres una persona que agarra los consejos, pastor, los disfruta esos consejos, porque dice que el sabio disfruta de un consejo. El necio se hace enemigo del que lo aconseja.
No te preocupes, pastor, que venga una persona y diga, este pastor me cae mal. No, porque es necio. Lo dice la palabra de Dios. El necio hace que la persona que lo está aconsejando la hace su enemiga. Qué triste, qué triste. Pero el sabio hace que aquella persona que lo aconseja lo hace su amigo. Amén. Amén. Es precioso. ¿Por qué te quiero decir esto? Que para ser más que vencedor tienes que ser amigo a Jesús. Y Jesús Amén. tiene que ser amigo de ti. Amén. Eso es fundamental, eso es lo más hermoso. En Honduras, pastor, yo siempre he sido próspero, gracias a Dios. Amén. Próspero, una prosperidad sana, no prosperidad económica. No soy millonario, no pretendo ser millonario, pero me he destacado para la honra y la gloria de Dios por mantenerme en una línea sana, porque yo lo he aprendido por medio de la Biblia. Jesucristo no se desvió con malas compañías, pastor. Jesucristo no agarró malos hermanos, malas amistades, no. Jesucristo sabía elegir los que iban a estar con él, que fueron 12. Pero tú me puedes decir, pero estaba Judas, ¿por qué eligió una persona que lo iba a traicionar? Los planes divinos yo no los quiero entender, hermano. Dios tenía determinado, tenía escrito que uno lo iba a entregar, y Dios ya sabía que era Judas. Pero yo no me puedo cuestionar, no puedo preguntarle a Dios, eso no. Los planes de Dios yo no los quiero entender, yo solo quiero obedecer. Eso es lo que te quiero entender también. Para que tú seas más que vencedor en esta tierra, tienes que ser obediente a tu palabra. Amén. Tienes que ser Totalmente. una persona obediente, así como Cristo fue obediente en todo. Y también, hermano, sobre todo, lo más importante, que tienes que poner en práctica la palabra. Porque pastor, somos cristianos de palabra, de boca. Hay un dicho en mi país que es del diente al labio, lo que tú dices, ahí se queda, del diente al labio. Pero el cristiano debe de poner en práctica lo que escucha. Porque por el oír viene la fe, pero no el oír cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Y por medio de eso somos más que vencedores, por poner en práctica la palabra del Señor. No robarás, no robes, hermano. No codiciarás, tratemos de no codiciar. No aborrecerás a tu prójimo, no lo aborrezcamos. Si somos de diferentes culturas, quizás, pastor, yo estoy seguro que quizás, porque yo soy latinoamericano y ustedes son de este país, quizás alguno pueda decir, yo no lo vamos a escuchar. Eso no le agrada al Señor, porque somos personas y el amor de Cristo, como te digo, traspasa fronteras. Quizás yo tengo otro tipo de acento, pero el Dios tuyo y el Dios mío es el mismo, pastor. El mismo. Por lo Y murió tanto, por y murió por ti, murió por mí. amén. Por lo tanto, pastor, para darte paso, Dios, para ser más que vencedor, tienes que cumplir, como te decía al inicio de este programa, con muchos, pastor, con muchos requisitos. Mira, para ser más que vencedor tienes que honrar a Dios en la parte económica también. Tienes que buscar en la parte espiritual. Tus amistades, si no honran a Dios, aléjalas, por favor, aléjalas. Hermano, hermana, que nos estás viendo, que eres de otro país, tienes que saber elegir tus amistades, porque esas amistades te van a hacer o vienes a prosperar esta tierra, o vienes a emborracharte, o vienes a una fiesta. Así de sencillo. Y te alejas de tu plan, que es prosperidad para tu familia que tienes en otro país, para ayudarle. Y los hermanos de aquí también, pastor, que andan con muchas malas compañías, Dios les está diciendo hoy, en nombre de Dios, para ti y para mí, que tienes que alejarte de esas compañías para ser más que vencedor. Esas malas amistades tienes que alejarte para que seas más que vencedor. Amén. ¿Y qué significa la palabra más que vencedor? Porque el tema de esta tarde, pastor, de este día poderoso, es: por su sangre somos más que vencedor. No es por tu capacidad, no es por tu fortaleza, no es por tu debilidad, no es por lo que tú sepas, no es si sabes 7 idiomas, no es por eso. Es por el don divino de la sangre de Cristo. Amén, pastor. Qué bien. Somos más que vencedores. Amén. Estar alineados a la palabra del Señor es fundamental para un cristiano. Amén. Cuando uno empieza a tomar la palabra verdaderamente como lo que es, mirad, a él les ha tocado un tema que
que es así. Los pastores, lo que intentamos hacer es orientarte, administrarte, para que tu vida sea más que un vencedor, como ha dicho Alex. Yo, que la casa de Alex o la casa de un matrimonio esté bendecida, vaya en victoria, yo ahí no gano nada. Yo lo que gano son peleas. Peleas tanto en la carne como en el espíritu. Sé que, lo voy a decir, y perdonadme, sé que hay pastores que están enamorados del dinero. Bueno, tú vienes a la iglesia, ofrendas tu diezmo y haz lo que quieras, no pasa nada, todo está permitido. Pero sí es verdad que en esta parte de cuando uno administra a una persona que no coge el consejo, que se hace tu enemigo, y eso es así. Entonces, tienes que saber muy bien quién es tu amigo de verdad, quién quiere tu bien. El que quiere tu bien no es el que te da palmaditas en la espalda. El que quiere tu bien es aquel que te regaña cuando te tiene que regañar y abrazarte cuando te tiene que abrazar. Amén. Y nosotros estamos hechos a ver a un Jesús solo que abraza, pero no a ver a un Jesús que corrige. Y como he dicho, tengo que apropiarme de las dos, de los sufrimientos y de la victoria del Señor. Dios rompió todos los estatutos, todo acta de decreto que el enemigo tenía sobre nuestra vida. Jesús lo rompió. Satanás quiere decir el acusador. Satanás viene a acusarnos de nuestra vida pasada, de lo que hemos hecho, de lo que vamos a hacer o estamos dejando de hacer. Y cuando tú fallas, al instante te viene. Pero sabemos que la sangre de Jesús no es en vano, sino la sangre de Jesús tiene el poder para limpiarnos. Ahora me voy a dirigir a las personas que no conocen de Dios, aquellos que nos están escuchando por los 87.7 de la FM. Personas que quizás dirán, como estaba diciendo Alex, a mí no me hace más que un vencedor el dinero. No me hace más que un vencedor teniendo grandes casas, grandes lujos. Porque hay personas que se quitan la vida, Alex, siendo multimillonarios. Porque las vidas solo las puede llenarse el Señor. Amén. Los corazones vacíos solo los puede llenar el Espíritu Santo. Por eso estamos en esta radio, diciéndote que necesitas de Dios. Que necesitas de su sangre para ser limpio. Que necesitas criar a tus niños bajo la palabra del Espíritu Santo. Hay padres, Alex, que mandan a los niños a internados. Hay padres que mandan a los niños a Inglaterra, a países de muy lejos, para que esos niños tengan una educación, una carrera adecuada. Yo no digo que no sea malo, Alex, no, yo no digo eso. Contra mejor educación y mejores medios le puedas dar a tu hijo para que sea un hombre y una mujer de bien, mucho mejor. Yo quiero que mis hijas sean médicas, Amén. abogadas. Yo no quiero que mis hijas estén... Perdonadme, lo voy a decir sin ofender a nadie. Yo no quiero que mis hijas dependan de una paga del gobierno. Yo no quiero eso. Yo no quiero que mi hija esté cada 3x3 llorando a la asistenta social. No, yo no quiero eso. Yo quiero que mis hijas trabajen y que mis hijas sean mujeres de bien, Alex. Amén. Y que mi Valentina sea médica y que mi Triana pues sea un alto cargo, quién sabe, una diputada, quién sabe, Hombre de pero Dios. que nunca dejen su obligación como cristianas. Que sepan ellas que ellas saben que lo primero y lo primordial es el Señor, que nada puede impedirle de servir al Espíritu Santo. Que si algo le impide de servir al Espíritu Santo, tienen que desecharlo. Bueno, tú estás muy cerca de mí y
y sabes cómo pero yo no quiero que mis hijas hagan eso. Yo quiero que mis hijas sean mujeres de bien. Pero qué mejor ser unas niños de bien que yo criarlos con esta, Alex. Porque esta, a mis hijas y a tus hijas, les enseña que cuando hay una necesidad de uno, tienen que estar para ayudarles. Así. Esta les enseña que entre tú y yo, Alex, no hay culturas, no hay un idioma que no entendamos, sino que Dios ha roto esa pared y ahora tú a mí no me miras como un español y yo no te miro como un hondureño. Yo te miro como, aparte que te quiero mucho, te miro como un hijo mío de la fe y te veo a través de los ojos de Jesús. El mundo nunca podrá estar bien si no es gobernado por esta. Una vida no podrá ser próspera, bendecida, porque cuando hablamos de prosperidad, el dinero, no hablamos de esa prosperidad. Yo creo que ningún hijo de Dios bendigará pan. Amén. Yo no creo que un hijo de Dios tenga que estar por las basuras comiendo comida de la basura. Creo que un hijo de Dios es próspero en todo. Y esto es lo que nos trae las bendiciones de Dios en la casa. Es que yo puedo tener mi matrimonio saludable. Es que yo puedo tener a mis hijas bendecidas, a mi matrimonio bendecida, a mi mujer bendecida. Porque he puesto como fundamento la palabra de Dios. Sé que muchos padres mandan a Harvard, sí, todo eso está bien. Pero tienes que dejarle la palabra de Dios, tienes que enseñarle que lo más valioso de una vida es tener a Jesucristo. Amén. Y quizás tú que nos estás escuchando dirás, bueno, es que es una religión, es que es provisiones, es que es esto, no puedo hacer lo otro. No, tienes que entender, y esto lo hemos dicho siempre, lo que ahora sale una predicación de una persona que lo ha dicho y es precioso, pero nosotros siempre hemos dicho, yo siempre he escuchado a Alex decir, a mí no me hace falta hincharme a cocaína para yo divertirme. A mí no me hace falta beberme 5 whisky sales para yo divertirme. Porque me puedo divertir sanamente, puedo disfrutar con mi familia. Ayer me fui a la feria de Almería con mi mujer y mis hijas y me la gocé. Montemos en 2 atracciones, nos tomemos un helado y nos venimos para la casa llenos de Dios. Amén. Como llega a la casa le dimos gracias al Señor por lo que nos deja vivir. Entonces, ese es el verdadero principio que una persona tiene que poner a Jesús dentro de su casa. No una religión, perdonadme que Jesús abre así. También abre así a los que vienen a la iglesia, pero están perdidos dentro de la iglesia, no una religión. Porque el que vive una religión se cansa, Alex, es una liturgia. Pero yo contigo no me canso. ¿Por qué? Porque es una relación de verdad. Entonces sé que un día sales con una cosa, otro día sales con otra, otro día nos pasa otra cosa oramos, otra cosa ayunamos, otra cosa queremos poner en la radio, otra cosa queremos poner en la iglesia, queremos dar este tipo de administración. Porque es una relación, no es una religión. Jesús no es una religión. Jesús es una relación con el Espíritu Santo, diariamente. Pero también tienes que comprender que hasta que no mueras a tus deseos de la carne, hasta que no te alejes de personas, quizás de trabajos, es que hay trabajos que no son de Dios. Eva, ¿has visto la manzana? Entró la codicia, codició eso. Es que tenemos que, cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando uno pone a Dios en primer lugar, todo es más fácil creerlo. Cuando tú te levantas por la mañana y sabes que vas a abrir los ojos, le tienes que dar gracias a Dios. Que cuando te sientas, sales en la mesa y le das gracias a Dios por ese platito de empanadas que me tienes que hacer un día. Y le das gracias a Dios por esas patatitas a la brava que nos tomamos muchas veces en casa. Por esos ratos que nos vamos a cenar o estamos en el coche hablando de eso. Tienes que dar, es que eso es ponerle a Dios en primer lugar.
Amén. No corremos tanto que nos olvidamos de lo importante. Siempre dejamos a Dios para el último momento. Si es que nos cuesta todo, nos cuesta la vida darle algo a Dios. Nos cuesta la vida, Alex. Sí, Mirar yo lo que hago. Yo cuando cobro, más que cobro, y te lo pongo en el ámbito material para que tú lo lleves a lo espiritual. Pero mira, yo más que cobro, Alex, yo no pago el internet, pago la casa, pago el recibo, pago lo que tenga que pagar. Y luego cuando me sobra, eso se lo doy a Dios. Yo no, eso no lo hago, Alejandro. Yo más que cobro, lo primero que aparto es para mi Cristo. amén. Entonces, lo primero de mi vida, siempre de lo que hago, todo lo que hago, es pensando a Dios. Mirad, yo me he venido ahora mismo de vacaciones y si ves lo que tengo aquí en la mesa, tengo aquí en la mesa mis libros, mis Biblias, porque antes de pensar en la playa, yo he pensado que aquí también tengo que tener un contacto con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para vivir una vida de victoria, para vivir una vida de bendición y que toda culpabilidad Dios le quita. Por eso os decimos a los de la radio 87.7 que no conocéis a Dios, venir al Señor. Tampoco creas que porque decimos que Dios es una relación, Dios es libertinaje. Dios no es libertinaje. Dios es un Dios de honra, un Dios de santidad, un Dios de limpieza. Y eso yo puedo hacerlo por el sacrificio que Jesús hizo, pero también por su resurrección, que me librará de este cuerpo de muerte. Lo que hago, lo que no quiero hacer, lo hago. El Espíritu Santo me da la capacidad para yo no hincharme a cocaína, Alex. Yo antes me hinchaba a cocaína, me encantaba la cocaína y los cigarros de la risa, me encantaban, y las peleas, eran las tres cosas que me chiflaban. Pero yo antes quería dejar la droga y no podía, Alejandro. Ujú. Pero cuando vine al Señor, me crucifiqué con el Señor y ahora vivo en los beneficios de su resurrección. ¿Te piensas que a mí no me han ofrecido cocaína, Alex? Claro que me han ofrecido cocaína. Yo he visto a una persona hacerse una de esas. Digo, ¿quieres? Pero a mí no me hace falta, hermano, para divertirme. Te voy a contar un testimonio. Sí, sí, Una vez, en Nochebuena, salgo para irme donde mis abuelos que ya están con el Señor, y me encuentro un amigo mío, pero amigo de verdad, de la calle. Porque esta amistad de lealtad, sí. de verdadera, desde Palburitos, hemos estado siempre juntos. Ven, y lo veo en el coche, digo, ¿qué pasa? Abre la ventana, yo ahí estaba casi recién convertido, Alex. Abro la puerta, abro la ventana y le veo, ¿qué pasa? Y le veo con la carpeta del coche y con la cocaína ahí. Y digo, ¿qué haces, hombre? Párate, que mira cómo estás. No sé qué. Y me dice, compadre. Digo, ¿qué pasa? Y me dice, ¿nunca te das ganas de drogarte? Digo, pues no, ya, digo, la veo y me da asco. Digo, yo eso lo veo y ya me repugna ansias. Dice, había un pastor que cuando se quitó de la droga para saber que no le gustaba, fíjate, Alex, el enemigo. Yo sé que no era mi amigo, porque mi amigo quiere todo lo mejor para mí, pero estaba influenciado por Satanás. Porque mira lo que me dice, un pastor para saber que ya no le gustaba se tuvo que drogar. Y le digo, pues a mí no me hace falta drogarme para decirte que a mí eso ya no me gusta. Y bueno, te dejo aquí y me voy, ¿vale? Que Dios te bendiga. Me fui. Fíjate, Alex, Ujú. la proposición que el enemigo me hizo de drogarme. Claro que yo tengo mis luchas, Alex. Yo he sido una persona que ha vivido con mucho dinero, porque he sido traficante. Entonces, los billetes de mi bolsillo se caían.
Y cuando vine al Señor, Alex, no había miedos en mí, claro que había miedos en mí. Alex, yo no he trabajado en mi vida he trabajado. Yo siempre he sido un delincuente. El dinero es fácil. Yo siempre, es como me he criado. Cuando vine al Señor, Alex, no había miedos en mí. Claro que había miedos en mí, Alejandro. Y me sentaba y yo miraba a mis hijas y decía, ¿y de qué van a comer? ¿Cómo van a hacer ahora mis hijas? Claro que todos tenemos nuestras luchas, pero he aprendido a confiar en el Señor, Alex. Y si Dios quiere que yo pase hambre, es porque Dios quiere que yo pase hambre. Correcto. Y si Dios me quiere dar abundancia, es porque Dios me ve capacitado, Alex, para tener abundancia. Qué bien. Pero porque he aprendido a vivir en la resurrección de Jesucristo. Y ahora yo, Alex, puedo meterme en un lado de drogados y evangelizar. Amén. Porque a mí ya no me tira la droga, ya no me tira nada, no me tira el dinero, no me tira nada. Me tira solo querer a Jesús. Yo solo quiero estar con el Señor. Siempre quiero estar hablando de Dios, siempre queremos estar en ese ambiente que siempre decimos tú y yo sano, se nota el ambiente del Señor, porque he aprendido a vivir en la victoria. Yo no soy un derrotado. Sí. Porque vivir en victoria no es cuánta economía o cuánta ropa buena tenga. Vivir en victoria es que, a pesar de lo que puedas estar viviendo, sigas adorando al Espíritu Santo. Eso es verdaderamente una victoria. Amén. Y apropiarme de las bendiciones que Dios tiene para mí por medio de su sacrificio. Sé que Dios tiene mucho más para nosotros. Amén. Y habrá momentos que flojemos, pues también, pero hemos aprendido a depender exclusivamente del Señor. El problema es que dependemos mucho de nuestras fuerzas, pero no dependemos de Dios. Eso de lo que has dicho tú. El otro domingo me invitaron a una iglesia por la mañana y había muchos latinos. Y yo, los mismos que tú has dicho, lo mismo, lo dije yo. Digo, vosotros no estáis aquí para meteros a trabajar. Vosotros estáis aquí con un propósito de servir a Dios en el cuerpo místico de Cristo. No dejéis que el amor al dinero os desvíe verdaderamente del propósito de Dios. No digas que tendré que comer, que tendré que vestir, porque papá Dios ya sabe lo que yo necesito, Alex. Él sabe que tú, Alex, necesitas pagar tu alquiler. Él sabe que tú necesitas regalarle una joyita o una cena a mamá de vez en cuando. Que necesitas calzado, que necesitas ropa. Él lo sabe. Pero es que esa no es tu preocupación, Alex. Es que eso no tiene que ser tu prioridad. Tu prioridad es servir a Dios y obedecerle. Y ahora, cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido por añadidura. Y de momento hago así y hago. Hay personas que están esperando papeles, levantaron un montón la mano. Digo, pues escuchar, si obedecéis a Dios, Dios os lo dará. Y conté tu caso, Alex. Conté tu testimonio. Cómo aprendiste a enfocarte en Dios. Cómo aprendiste a obedecer al Espíritu Santo y a honrarle en todo. Y a pesar que el enemigo ponía muchas trabas, un jefe que te quería oprimir, un jefe que no te pagaba, un jefe que quería horas, esto, el trabajo, lo otro. Al final, aunque el enemigo sea opuesto, Dios ha derramado esa bendición sobre ti. Tienes tu carné, tienes tus papeles y eres más español que yo, como siempre dices. ¿Por qué? Porque te has apropiado de las bendiciones de la resurrección de Jesús. Porque la muerte de Jesús, pero la resurrección nos demuestra que ni la muerte pudo sujetarle.
que ni los infiernos pudieron aguantarle. Entonces, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás atravesando, por medio del sacrificio de Jesús y de la resurrección de Él, Dios hoy te dice que tú no estás hecho para hundirte, que tú no estás hecho para vivir en depresión, que tú no estás hecho para vivir triste, que tú estás hecho para vivir en victoria, para decir esto en tu casa, en tu ambiente: todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Amén. Eres un misterioso. Dice la palabra de Dios que los enemigos se levantarán como ríos. Dice, pero Jehová ya ha plantado bandera. Luchas vamos a tener, dificultades vamos a tener, pero hay una bandera ya clavada en el suelo delante de mí que pone victoria, victoria. Entonces yo me agarro a eso y sé que solo tengo que confiar en Dios. Con esto acabo. Manuel, ¿cómo haces? Yo no hago nada. Yo solo hago depender de Dios. Solo dependo de Dios. Solo dependo de Dios. Manuel, ¿cómo llevas la iglesia? La lleva Dios, yo no la llevo. Yo solo soy un administrador de la iglesia de Jesucristo. Donde vengo, predico, ministro, intento ayudar, intento dirigir. Pero yo no llevo nada, todo es el Señor. Luego, como ha dicho Alex, pues tengo un equipo muy bueno, que tengo a Alex conmigo muy cerca, y es una bendición. También muchos miembros de la iglesia, pero la lleva el Espíritu Santo. Nosotros, donde nos ves predicar aquí así, predicamos más fuerte en la iglesia. Pero en la iglesia donde vamos, predicamos la verdad de la palabra, porque la palabra de Dios es la que se encarga de ordenar. Cuando la palabra de Dios se quita de un púlpito, adiós. Cuando se quita la palabra de Dios de una vida, adiós. Pero cuando tú pones la palabra de Dios como fundamento, como baluarte, como pilar de tu casa, de tu familia, yo te abro al ámbito pastoral de la iglesia. La iglesia es próspera, las casas son prósperas, las casas son bendecidas. Por eso solo agárrate a la sangre de Jesucristo y limpia. Tu sangre me limpia. Mirad, y con esto ya os dejo. La sangre de Jesús no mancha. La sangre de Jesús no limpia. Así que para ti que no vives, para ti que quizás eres brujo, escucha bien. Para los brujos también hay oportunidades, ¿sabes? Sí. Para los brujos, si te arrepientes, Dios te perdona. Así que apropiate las bendiciones de Dios. Vale, sigue. Amén. Gracias, pastor. También, pastor, quería tocar este punto muy importante que sé que se da en hogares aquí en España, que ponen la mirada en un arma. Se ponen la mirada, por ejemplo, en un cuchillo, en una escopeta o en un arma. Creo que ese instrumento demoníaco no te hace más que vencedor. Amén. También obstaculiza que el poder de Dios fluya. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque yo sé que lo que Dios trae en esta mañana, en este día, en esta tarde, es porque lo necesitamos. Porque muchos ponemos la mirada en cosas, como te digo, como un arma, pastor, que te empodera y te hace más hombre. Un arma no te hace más hombre. El arma te mete a problemas, porque quería tocar este tema. Para ser más que vencedor, hermano, no tienes que depender de un arma, que lo sé, lo hemos hablado en diferentes programas, que mucha gente, lamentablemente en España, un país del primer mundo, todavía se sigue utilizando armas no permitidas, que la compras por tráfico de armas o lo que sea. Y eso te dice, bueno, voy a tener esta arma para protegerme. No te hace más que vencedor en un arma. ¿Sabes qué es? Es un instrumento del diablo que te tiene atado para poder hacerle mal a demás personas. Amén. Y eso no lo quiere Dios. Dios quiere que dependas de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo limpia, o estamos hablando que limpia y todavía te protege, porque el que habita el abrigo bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra del Señor, está cubierto con la sangre de Cristo. ¿No te has fijado, pastor, que tú cuando eras niño
o cuando sientes que abren la puerta así, dices, uy, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Sí o no? Porque la sangre de Cristo te protege. No dependas, hermano y hermana, de un arma, por favor. Porque quería tocar este tema antes de terminar mi participación. Depende de la mano de Cristo. Amén. Mira, en un barrio, nosotros estamos ubicados en Madrid, pero en un barrio de aquí de Madrid, cuando yo voy hacia mi trabajo, en la parte de atrás de mi trabajo, pastor, todos los días hay un operativo de la policía. Todos los días quitando patrullas, hay un jaleo siempre, un problema. Y digo yo, ¿cómo quisiera yo llegar a ese barrio, que es allí por Urgel, calle General Ricardo, para atrás? Sí. ¿Cómo yo quisiera llegar a ese barrio y predicarles la palabra del Señor, para que la palabra del Señor caiga, germine, y que ellos puedan entender que si ellos viven dependiendo de la mano poderosa de Dios, tienen que dejar el tráfico de droga, pastor. Tienen que dejar el robo, pastor. Porque son un pueblo elegido por Dios. ¿Por qué se los digo eso? Porque ellos conocen que hay un Cristo. Porque no son ateos. Ellos conocen que hay un Cristo que los puede limpiar de pecado. Conocen que hay un Cristo que puede limpiarlos de ese ambiente tóxico. ¿Por qué, pastor? Yo digo, ¿cómo un pueblo que conoce de Cristo puede estar sometido bajo la mano del pecado? Esa es la pregunta que yo me hago, hermano y hermana. ¿Por qué tu pueblo, ya sea tu cultura, por qué tu país vive sometido bajo la mano del pecado? ¿Por qué no le damos esa entrada a nuestro Padre Celestial, para que nuestro Padre Celestial verdaderamente limpie esa generación, limpie esa cultura, limpie esa raza, limpie este país, limpie esos barrios? Yo sé que Dios lo puede hacer, pastor. Amén. Pero quiero terminar con esto. La iglesia somos más que vencedores, pero tenemos que ponernos nuestros pantalones para ir a predicar el evangelio, pastor. Necesitamos más faldas, y las faldas a las mujeres, los pantalones a los hombres. Significa en un término simbólico que tienes que ponerte tienes que ser una persona responsable e ir a predicar la palabra del Señor, pastor. Y una de esas, pastor, yo quiero que vayamos a ese barrio a predicar la palabra del Señor. Cuando tú quieras. Necesitamos ir a ese barrio urgentemente. Yo sé que Dios va a hacer cosas poderosas en ese barrio, porque en ese barrio, pastor, aparte de que se perciben cosas malas, porque está destruido, el barrio destruido, yo sé que Dios en la destrucción mira obras de arte. Yo lo tengo bien claro. En la destrucción Dios ve edificios, castillos poderosos, maravillosos. Yo sé que de ahí vamos a sacar frutos, y yo quiero que ustedes oren por esos barrios como Valdemín Gómez, como Urgel, como Entrevías, como los barrios más peligrosos de cada ciudad que ustedes ya conocen. Hermano y hermana, yo te pido que oremos, que levantemos un clamor divino, porque solo la mano poderosa de Dios va a poder actuar, pastor. No nosotros, no, ni con nuestras debilidades. Yo sé que Dios va a hacer la obra, y va a hacer que esos chicos y chicas y familias salgan de la mediocridad cristiana, pastor, porque ellos conocen de Cristo, pastor. Pero Dios quiere que pasen a ser más que vencedores. Eso es lo bello, que Dios ya triunfó en la cruz del Calvario, y yo te animo que seamos más que vencedores por ese ejemplo divino. Y mira, pastor, yo después de que tú vengas de vacaciones, vamos a programar antes de que vengas, si tú me lo permites, antes de que venga el frío, de ir a ese barrio. Sí, que vamos Vamos a hacer cartelitos de versículos poderosos, de versículos claves, aunque no vaya a la dirección de la iglesia, pero que ese joven, ese adulto se quede con ese versículo de parte del Señor, porque vamos a revolucionar el infierno. Yo sé que vamos a revolucionar. Prepárate como los que tenemos, pero prepáratelos con un versículo bíblico. La dirección, sí, y el número de teléfono. Y cuando yo vaya para Madrid, hacemos los carteles y nos vamos a predicar allí. Y sabes tú que nosotros, gracias a Dios, la iglesia, nos metemos donde... Y si tú lo has sentido de Dios, es que Dios nos manda ahí. Entonces estamos hablando de obediencia. Es y un nosotros... barrio, como te digo, pastor, es un barrio común y corriente, pero ¿qué pasa?
que están sucediendo cosas ahí que, que como que le han dado más cabida al enemigo. Pero Claro, las nosotros puertas. vamos a ir a predicar la palabra del Señor y sabemos que la palabra del Señor no regresa vacía. Es que la palabra, termino con mi participación con esto, la palabra del ser humano le pone los límites que él quiera ponerle, pastor, ¿verdad? Porque la palabra de Dios pone, lo puede todo, Dios lo puede todo, pero el único que le pone barreras a la palabra de Dios somos nosotros mismos. Y yo sé por fe, la fe en Jesucristo, de que si Dios nos ha puesto ese sentir de ir a evangelizar ese barrio es porque necesita a la gente, pastor. Necesita urgentemente de Cristo. Quizás la iglesia se ha abandonado, los ha abandonado, quizás no, pero necesitamos urgentemente predicar el evangelio. Amén. Y para allí que vamos. Más Amén. que yo vaya, más que yo vaya. Cogemos un fin de semana y nos vamos allí y cogemos el altavoz y predicamos y luego pues oramos por la gente y lo que cuando Dios te la ha puesto es porque Dios quiere que vayamos. Bueno, nosotros obedecemos a Dios, sabemos que la palabra de Dios tiene poder, nos hemos metido al barrio de Alcorcón, un barrio pues ya lo has visto tú, y mira, la gente recibiendo a Dios, bajándose a su iglesia, bajándose a la iglesia nuestra ahí con nosotros, y sabemos que si Dios la ha hecho en Alcorcón, la ha hecho en los barrios que hemos ido, pues también lo va a hacer ahí. Y Amén. sobre todo por llamar a los hijos pródigos también a que vengan al Señor y se aferren. Esa es la pena, que hay gente que conoce de Dios y se aparta. Es una pena, la verdad que es una pena y que Dios siga poniendo ese sentir también en las iglesias de salir a las calles a predicar la palabra, a los siervos de Dios, que salgan a la calle a predicar la palabra de Dios, que esto no es simplemente para cuatro paredes, que esto es para la gente que necesita al Señor. Así que bueno, a los de la radio 87.7 de la FM, que Dios os bendiga mucho, que ha sido una bendición poder estar aquí compartiendo la palabra, yo desde Almería y Ale desde Madrid, y esperamos haberos bendecido. El próximo miércoles estamos aquí y nada, prepara tu corazón que el Señor pues te quiere bendecir. Ale, despídete del 87. Amén. Hermanos de la 87.7 FM en Madrid, recuerden, ustedes son más que vencedores por medio de la sangre de Cristo. Amén. No están solos ni estarán solos. Amén. Les amo y les bendigo. Y recuerden, estamos en San José de Valderas, Polígono, nave 23, San José de Valderas, barrio Leganés, pastor. Nosotros nos llamamos la Iglesia Jesús Sigue Restaurando. Una iglesia que simplemente se dedica a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pastor. Mira, bendiciones, saludos desde Guatemala. Que Dios bendiga ese país que será lleno de la presencia del Señor. Y nada, los del Facebook, pues nada, que Dios os bendiga. Esperamos haberos hecho bien, que es nuestra intención. Ya nos conocéis, a mí, a Alex, que estamos siempre para haceros bien en el nombre de Jesús. Nada, decirte, Alex, que muchas gracias por tu disposición, por siempre estar con esa pasión y esas ganas de servir a Dios. Y no te cargues, que más que llegue, nos vamos para Urgel y predicamos. Cógete un folio, dibuja lo que quieres poner, los versículos que tú quieras poner. Tú hazlo tú a tu gusto. Vale. Y luego me dices, pastor, yo se lo mando a la persona que nos los haga y que nos haga tratados mejores. Los que tenemos no están mal, pero es para indicar dónde está la iglesia. Hace falta tratados con los que siempre han sido un versículo bíblico, lo que tú veas. Entonces, prepáralo y más que llegue a Madrid, pues lo hacemos y de esto, Alex, han puesto muchas peticiones. Me gustaría que en conjunto hicieras una oración por ellas y creo que hasta aquí el directo. Amén. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
por este programa, por aquellas peticiones, Señor. Sabemos que tú nos escuchas, Señor. Sabemos que tú, Padre, eres propicio a aquella necesidad, Señor. Declaramos, Padre, y confesamos, Señor, que tú tienes el control de esas peticiones. Tú las cumples conforme a tu propósito, Señor. Ayúdanos a ser diferentes, Padre, y sobre todo a buscar de ti siempre, Señor. Si hubiese algún enfermo, lo declaramos sano por la fe en ti. Estaba enfermo en el nombre de Jesús, Señor. Si tuviese alguno preso, Padre, que en la cárcel conociera de Cristo, también te rogamos, Señor. Y cuando saliere, Señor, sea un verdadero cristiano para predicar tu palabra, Señor. Bendice, Padre, quita toda angustia, quita toda tristeza, Señor. Provee también, Señor, si alguno necesita alimentos, sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso. Y sobre todo, Padre, que tu presencia quede en nuestras casas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios te bendiga. Bendiciones del cielo.